Bueno, buenos Ahí. días a todos, bienvenidos, buen miércoles mediodía. Algunos estarán trabajando, otros estarán por el centro, diligencias, entrevistas, otros estarán estudiando, redactando algún escrito, o algunos en ANSES, ¿por qué no? Bueno, bienvenidos a los que se van sumando. Hoy vamos a estar hablando con la doctora Griselda Celato. Ella es la colega a cargo del curso de iniciación en Derecho Previsional. Así que vamos a estar conversando con ella sobre el curso, vamos a hablar sobre, bueno, algunos temas que competen a la temática. Y bueno, darle la posibilidad a ustedes de que puedan consultar. Ahí están hablando. Buenas tardes, Karina, desde Facebook. Bienvenida. Y que puedan aprovechar este espacio, ¿sí? Que podamos conversar entre todos, sacar conclusiones, hablar un poco de esta rama del derecho y bueno, presentar a la doctora, que pueda presentarse y bueno, los que no la conocen que puedan aprovechar este rato de charla jurídica. Bueno, Griselda, ¿querés presentarte? Bueno, cómo no, muchas gracias, Ezequiel. Bueno, buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Básicamente la idea de este encuentro era llevar claridad ante la difusión, porque si bien uno comparte la placa del curso y cuáles son los temas que se dan y demás, al día de hoy por ahí surgen dudas de cómo es la modalidad, cómo lo brindamos, cómo acceden a las consultas y demás. Así que la idea era un poco, en primer lugar, dar claridad de qué manera se desarrolla este curso y por qué también decidimos hacerlo de esta forma, ¿no? Eh, Uno también se basa en la experiencia personal. Yo como profesional y como mamá me encuentro en esta situación de que uno a veces no dispone del tiempo que ofrece quien dicta un curso para poder sumarse. Entonces, a partir de ahí, en la inteligencia de que cada uno dispone de sus tiempos y de su forma de estudio, ¿sí? Ya sea por cuestiones de familia, ya sea por cuestiones laborales o incluso de cursada, porque hay algunos que están terminando la carrera. Entonces, creíamos que esta modalidad de ya tener en distintos videos explicado todo el enfoque teórico práctico que damos, iba a ser mejor, porque cada uno iba a poder estudiar a su tiempo, a su ritmo. Por eso siempre hacemos hincapié en esto. Obviamente que acompañamos material, ¿sí? Los formularios, normativa, modelos de escrito de lo que habitualmente surge. Por supuesto que si les surge algo que no está en los modelos, el acompañamiento está, o sea, estoy a disposición para las dudas, para las consultas, independientemente de que el curso ya está grabado. Siempre me pueden escribir, me pueden contactar o por el correo electrónico o incluso por mensaje privado de Instagram o de Facebook. Tienen acceso porque yo todo lo trabajo con el celular, así que si me contactan por esa vía, yo me entero por el teléfono igual. La modalidad del curso asincrónica tiene que ver con todo lo que expliqué recién. Griselda, me gustaría que hablemos de la importancia de esta rama del derecho, ¿sí? Y más que nada preguntarte sobre el tema laboral, ¿sí? Sobre la actualidad, bueno, en nuestro país, sobre la profesión liberal, sobre la abogacía. ¿Por qué es importante recalcar el tema laboral en esta rama del derecho y relacionado obviamente al curso que estás brindando? Bueno, en lo personal, yo todo lo que explico en el curso tiene que ver con lo que he vivido y al día de hoy sigo viviendo a diario al salir a la calle, al hacer los trámites, hacer las presentaciones que corresponden. Lo que tiene el derecho previsional es que vos podés ir por una vía administrativa de gestión, que no estás atado a un plazo judicial, ¿sí? O sea, si vos tenés que iniciar un trámite de pensión, un trámite de jubilación, lo normal y habitual, porque también hay una realidad, ¿no? El ser y el deber ser. La realidad es que hay algunos trámites que te los pueden resolver en un mes, hay otros trámites que te los resuelven en 3, hay otros que han llegado a tardar 8 o 9 meses por demora de la administración, pero la realidad es que no vas a estar atado al plazo judicial a la hora de tener que liquidar los honorarios de cierre por ese trabajo profesional que estás haciendo. Eso por un lado, desde lo jurídico administrativo y desde lo que es procesal judicial. Por otro lado, a la hora de trabajar como abogado independiente,
también tenemos que evaluar que nosotros, con el conocimiento que tenemos, no solamente podemos ser nuestra propia fuente de ingresos, porque vos podés asesorar a un cliente por tu cuenta, sino que también vos podés ofrecerte como asistente en un estudio o incluso como un asesor o consultor externo para empresas, ¿sí? Hay muchas empresas que contratan consultorías externas para los informes previsionales, por ejemplo. Entonces, uno ahí tiene del otro lado, como cliente, o una empresa, o un particular, o lo que surja, ¿sí? O sea, vos ahí, con este conocimiento que adquirís, vos te parás en donde te surja la posibilidad o en donde vos creas que estés más cómodo, o asesorando a una persona o asesorando a una empresa. Ejemplo sobre esto que vos estás hablando. Bueno, el típico caso es la tramitación de una jubilación, la tramitación de una pensión. Y también pensaba, desde el enfoque laboral, brindar el servicio antes, en la previa, en la planificación jubilatoria. Creo que eso también es importante, ¿no? Certificación de servicios, ir preparando al cliente. ¿Cómo brindamos ese servicio también? ¿Es factible hacerlo? Por supuesto, nosotros podemos, con el conocimiento del curso, asesorar y nada más, o podemos asesorar y llevar adelante todo el trámite del inicio al fin, hasta incluido la instancia del cobro, ¿no? Y todas las cuestiones técnicas que hay que tener en cuenta. Pero es importante, siempre lo remarco esto, y esto ya va dedicado a los colegas y también a quienes nos están viendo que no son abogados y necesitan de un abogado, es importante que contemos con la colaboración del cliente, porque hay muchos trámites donde vos tenés instancias previas en las que estás obligado a contar con la mano que te puede ofrecer el cliente. Yo puedo, por ejemplo, un señor no sabe pedir una certificación de servicios, ¿sí? Y actualmente está trabajando en la empresa que se lo tiene que pedir. Perfecto, nosotros nos podemos presentar como abogado de ese señor, pedirle la certificación que necesitamos y de la manera que necesitamos que esté confeccionado, y después la empresa lo que va a hacer es entregarle la certificación al cliente, no a nosotros, ¿sí? Después el cliente lo que va a hacer es acercarnos la documentación a la oficina. Hay una etapa previa y depende de cada caso particular. Hay personas que por ahí ya disponen del documento, pero hay personas que no. Incluso puede pasar que por ahí esa empresa ya no existe más. Bueno, también explicamos qué alternativas tienen para salvar esa situación, ¿sí? Como para que al momento de iniciar el trámite no se encuentren con que falta determinada cuestión. Así que todos los aspectos técnicos también los vemos en el curso. Bueno, si quieren comentar a qué, perdón, alguna duda que tengan, o si quieren dejar su opinión, quieren contar, están recién arrancando en la profesión, o están recién incursionando en esta rama del derecho, estamos acá leyendo los comentarios. Los colegas y estudiantes que están también en el Zoom pueden dejar su opinión. Y bueno, y siguiendo con este vivo, hablando de la salida laboral, que es muy importante, creo que es uno de los temas que tenemos que obviamente hacer foco, que es la salida laboral, Sí. y ver el tema también de la relación profesional-cliente. ¿Sí? Y sobre este tema quería preguntarte, porque bueno, nosotros sabemos que como profesionales del derecho brindamos el servicio a la gente, pero también hay otros agentes que brindan el servicio. Por ejemplo, gestores o también el Estado, a través del organismo público de ANSES. ¿Cómo hacemos Exacto. para diferenciarnos? ¿Cómo hacemos para marcar una diferencia para que la gente nos elija a nosotros y no vaya por motus propio a ANSES o vaya a un gestor, por ejemplo? ¿Cómo Yo logramos? creo, yo creo que como primera medida, lo que tiene que tener en cuenta el ciudadano común, es que hay una diferencia que está, digamos, es fácilmente palpable, ¿no? Desde el nivel del conocimiento. ¿En qué sentido? Y esto yo en un vivo, en una oportunidad lo dije. ANSES te dice que vos podés ir sin abogado, ¿sí? Sabemos que desde el punto de vista filosófico, incluso sabemos que cuando las personas menos conocimiento tienen, más fáciles son de dominar. Gisela, me acordé, ANSES está enviando correos electrónicos a la gente que está por cumplir la edad para que, Sí. para que sean, es decir, los convocan a una reunión informativa. No sé si los que están en el vivo por Facebook
le han comentado los clientes o alguna persona, pero me he enterado que hasta envían correos informativos para convocar a la gente. Exacto. Bueno, acá tiene que ver un poco lo que yo te comentaba, donde de repente ellos te dicen que vos podés ir sin abogado, y acá estamos en la situación de desventaja que se presenta. La persona acude a la oficina sin información, supuestamente para recibir información que le podría proveer ANSES. La pregunta que se tiene que hacer es, ¿estará ANSES dándome el asesoramiento que yo necesito tener? ¿Me resulta beneficiosa la información que me están dando? Porque honestamente, por ahorrarse los honorarios profesionales pueden caer en una situación de la cual después no pueden salir por falta de conocimiento. Entonces, si vos te fijás, incluso, porque yo soy muy de cuando publican algo, es como que leo bien detenidamente qué es lo que publican, cómo lo publican, y en esos correos electrónicos, si vos te pones a fijar, en la leyenda dice, no se necesitan intermediarios ni gestores. No dice ni abogados, ¿se ¿Verdad? entiende? No sé si algunos han reparado en ese dato técnico, pero saben muy bien, porque más de una vez hubo roces entre los abogados y ANSES, saben muy bien que si nos vulneran nuestro derecho laboral y de ejercer una representación técnica efectiva en favor del administrado, no pueden coartar al administrado su derecho de tener un abogado y a nosotros nuestro derecho de poder ejercer esa representación técnica que necesitan para tener la jubilación que les corresponde. O sea, yo cuando vi la leyenda dije, fíjense el dato técnico, no dice ni abogados, dice ni intermediarios ni gestores. Yo me quedé con eso. No sé si los gestores habrán levantado bandera, pero por lo menos nosotros como somos abogados no estamos incluidos en esa leyenda. Por eso digo, soy muy de leer la letra chica y en detalle qué ponen y cómo lo ponen y por qué. Hay que tener muy en cuenta y mucho cuidado que los casos que nosotros estamos trabajando en ANSES, por más que sea una oficina administrativa, no deja de ser la representación de lo que la persona se sacrificó durante su vida laboral, ¿sí? Y si bien sabemos que hay una finalidad social, ¿sí? Por algo es un organismo de previsión, también es importante tener en cuenta que acá entran en juego los derechos humanos. No nos podemos olvidar de esto. Por eso yo siempre les sugiero a los colegas interesados en trabajar ciertas ramas del derecho que tienen mucho que ver con las cuestiones como hacer las de ANSES de fines previsionales, no descarten la posibilidad de tener una capacitación adicional en derechos humanos. De hecho, la Secretaría de Derechos Humanos ofrece cursos gratuitos donde se participa en foros y un montón de cosas, y les puede dar ese plus adicional que ustedes necesitan para que los escritos que arman tengan ese toque o esa finalidad, ¿sí? De preservar, de tratar de humanizar el derecho. No hay hoy en día muchos colegas empapados en la temática de derechos humanos. Y es importante que si tocas áreas de familia, de derecho previsional, de derecho de niño, tengas una capacitación en derechos humanos, porque incluso te va a servir como herramienta adicional de soporte para que tus escritos o tus defensas tengan más peso, sea en la cuestión administrativa como en la cuestión judicial, obviamente. Bien, mientras comentabas esto, hablando de la diferenciación y cómo destacarnos entre tantos agentes que brindan el servicio, me imaginaba el supuesto de una persona que pide una pensión, tramita una pensión y ANSES se la deniega. ¿Qué hacemos frente a esa denegación? Entonces pensaba, ¿qué herramientas tiene un gestor o qué herramientas tiene una persona común que no conoce de leyes para interponer un recurso? Para decir, bueno, a ver, ¿sobre qué ley estoy amparado? ¿Cómo tengo que tramitar ese recurso? ¿Qué nota tengo que hacer? ¿Cómo la tengo que escribir? ¿Qué tengo que poner? ¿Qué tengo que solicitar? Todos sabemos que como abogados
frente a una denegación, nosotros tenemos el paraguas del derecho administrativo, tenemos la ley 19.549, que es la ley de procedimiento administrativo. Y creo Exacto. que ahí está nuestra diferenciación, porque ahí nosotros somos los que tenemos las herramientas para poder defender a ese cliente, ¿no, Griselda? Por supuesto, por supuesto. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, y no solo que una de las cosas que también cuento en el taller, lo que hay que tener en cuenta es el contenido de cada escrito o de cada dictamen que sale de ANSES. ¿En qué sentido? Me ha pasado un caso donde sabemos, y bien sabemos, y no solo lo hace ANSES, sino muchas oficinas, que agarran planchas. ¿Qué son planchas? Son modelos de escrito premoldeados, prediseñados, que le ponen los datos de la persona, nombre, DNI, domicilio, y el resto, Zaracatunga, te deniego, punto. Bueno, me ha pasado un caso que de hecho lo tuve que apelar, y ya no estamos hablando de normativa, estamos hablando de que los supuestos o los fundamentos que ellos dieron, tanto a nivel normativo o a nivel teórico, no era aplicable al caso. Le quisieron aplicar una normativa de autónomo cuando era una denegatoria de una persona que nunca había aportado como autónoma, por ejemplo. Entonces, nosotros, como abogados, tenemos que tomarnos el tiempo de leer párrafo por párrafo lo que dictamina ANSES. Le querían aplicar exceso de edad y ni siquiera era aplicable al caso. O sea, claramente habían agarrado una plancha. Y eso te lo da la práctica. No te lo da ni el buscador de Google, ni cualquier libro de teoría del derecho previsional. Esto te lo da la calle, te lo da la práctica. Te lo da el colega que se encontró con esa situación, como me pasa a mí, yo vengo y lo comparto con ustedes en el curso. Como eso, hay miles de situaciones. Pero quiero que tengan muy en cuenta esto. No se trata solo de aprender la normativa y de leer la normativa y de que presento el trámite, el formulario 2.5, 7.8, cómo tengo que hacer el SICAP. No, hay cosas que son mucho más de fondo y que ahí está nuestra impronta de abogados de cómo leemos, cómo analizamos esa contestación y cómo la atacamos. Porque vos cuando tenés que apelar, esto es como cuando te llega una demanda y empezás a negar los puntos de demanda, y vos tenés que ir atacando párrafo por párrafo. Y si el párrafo no es aplicable porque agarraron una plancha, se lo tenés que hacer notar, claramente. Gisela, ¿algún consejo que le des al colega o al estudiante que esté mirando el vivo o la grabación y que quiera dedicarse al derecho previsional? ¿Algún tip, algún consejo, algo que le tengas que decir? Mirá, por acá no vayas, anda mejor por acá, ten en cuenta esto, ojo con esto. Mira, lo primero que es importante tener en cuenta es que nosotros lo acompañamos en el curso, son las preguntas básicas que hay que hacerle a la persona que está del otro lado y que nosotros le vamos a hacer el trámite o que lo vamos a asesorar en el trámite. Porque nosotros tenemos que partir del siguiente presupuesto lógico y obvio, que tenemos del otro lado una persona que no conocemos, que no sabemos quién es, que no sabemos si está casado o no, si tiene hijos o no, si percibe algún beneficio o no. Hay cosas que no las sabemos porque es nuestro primer encuentro. Entonces, las preguntas básicas que hay que hacerles respecto a su situación personal, respecto a su situación laboral, ¿sí? Y como siempre les recomiendo, pueden coordinar el turno con el cliente y aconsejarle al cliente que antes de que llegue el momento del turno, ¿sí?, se haga como un mínimo punteo de cosas que nos tienen que contar, ¿sí? Tráigase punteado en qué empresas trabajó, de qué fecha a qué fecha, para agilizar la consulta también. Muy importante tener la clave de seguridad social, ¿sí? Nosotros como abogados podemos hacerlo, porque lo haces por la página de ANSES, si es que la persona no lo sabe hacer, pero necesitamos de preguntarle al cliente porque te hace preguntas muy personales que solo las sabe el cliente. Si cobró alguna vez algo, si conoce tal dirección, si conoce tal persona, si conoce a fulano de tal, si estuvo casado con doña Rosa, bueno, eso lo sabe la persona. Entonces la persona lo puede hacer sola o lo puede hacer con nosotros. Si lo hacemos nosotros, lo tenemos que hacer con la persona y le tenemos que leer las preguntas que nos hace el sistema para generar esa clave de seguridad social.
una vez que nosotros generamos la clave de seguridad social, vamos a poder ingresar al sistema. Y es muy importante, le digo a los colegas, que le machaquen al cliente en que no nos mientan, porque a veces el cliente, por no pasar vergüenza, te dice que no o que no sabe, ¿entendés? Me ha pasado en un caso de que el señor me dijo que, por ejemplo, no tenía clave de AFIP y que nunca se había dado de alta en sistema. Cuando vos entrás a ANSES, digamos, lo que son toda la historia laboral, donde vos podés ver los aportes anteriores, posteriores, como autónomo, tenía un terrible botón que decía autónomo, o sea, claramente estaba en AFIP la persona. Por ahí la persona no lo sabía, por ahí se lo hizo alguien y no lo supo. Dudo, porque la realidad es que son trámites súper personales. Pero ¿qué pasó? Que llegó el día del turno, había que corregir situación vinculada a las cuestiones de autónomo, no se le pudo iniciar el trámite. Perdimos el turno, perdimos el retroactivo, perdimos un montón de cosas. Vuelta a sacar turno, corregir esa situación. Entonces, necesitamos la colaboración activa con el cliente. Importante aclararle al cliente que nosotros somos abogados, somos intermediarios y que solamente tenemos potestad para trabajar frente al ANSES. Si nos piden determinada documental, de determinada oficina o lo que sea, lo tiene que hacer la persona y nos tiene que proveer de la documentación para que nosotros podamos presentar el trámite. Hay muchas personas que se enojan con esta situación porque dicen, te estoy contratando para que te muevas vos. O sea, nosotros no disponemos que la persona tenga que ir a buscar determinado trámite. Lo dispone la oficina pública que tiene que entregar ese informe. Entonces, salvo que nos quiera hacer un poder general ante escribano, con gusto vamos a donde quieran. Pero nosotros le tenemos que dar la posibilidad al cliente de que no tenga más gastos adicionales de los que ya de por sí va a tener, en tener que movilizarse, en tener que reunir cierta prueba. Eso le genera un costo económico. Si además quiere pagar por un poder general, que claramente le va a salir 3 veces más caro que tomar un colectivo y ir a buscar un papel, tiene la libertad de hacerlo. Es nuestro deber informarle que tiene una vía más económica, pero que contamos con su colaboración. Tiene que estar dispuesto a colaborar con nosotros. Te voy a leer una consulta que me hicieron en el Instagram. Yo dejé la cajita de preguntas para que vayan dejando sus inquietudes. Y me preguntaron mucho por la moratoria, que va a vencer el mes que viene. ¿Sí? Bien. Bueno, acá preguntaron qué novedades hay, si se prorroga, si no se prorroga, si podías explicar en qué consiste la moratoria, a quién incluye, a quién no incluye. Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta como primera medida, hoy por hoy nosotros tenemos 2 moratorias vigentes, una que alcanza tanto a los hombres como a las mujeres y que no está en riesgo de perder vigencia solo por el mero paso del tiempo, porque es una moratoria que es la 24476, que te permite comprar años desde los 18 años hasta septiembre del 93, si vos por alguna razón no pudiste aportar en ese periodo. Y te obligan a pasar un informe socioeconómico. Esa moratoria es la que hoy por hoy no está en juego, ¿sí? La que hoy por hoy está en juego es la que solamente abarca a las mujeres que pueden comprar desde los 18 años hasta diciembre de 2003. Esa moratoria, que es la 26970, todavía está vigente, y si bien está en riesgo de caer, está en riesgo hasta por ahí, porque el proyecto que está circulando lo que pide es la continuidad de esta normativa, si no queda un montón de gente sin poder jubilarse, pero ese montón de gente hablamos del público femenino, insisto en esto, solamente le alcanza a las mujeres, ¿sí? Por supuesto que si la persona no tiene posibilidad de comprar esos años y no le queda otra que seguir aportando, porque vos decís, bueno, es un caso perdido, nunca en la vida se va a jubilar, no, hay alternativas. Tiene la alternativa de seguir aportando con alguna modalidad de monotributo, según la edad que tenga puede llegar a tramitar una PUAN y después, mientras va aportando y lo corrige cuando cumple con los 2 requisitos. Hay caminos alternativos en el caso de que no siga vigente. También hay una realidad, la vigencia o no tiene un peso político enorme, ya lo sabemos. O sea, yo no creo que el gobierno quiera acrecentar la brecha del nivel de pobreza que ya de por sí existe, ¿sí? Si tenemos en cuenta que además el año pasado dictaron el decreto de prestación anticipada por desempleo y uno de los fundamentos que tiene ese decreto tiene que ver con que la persona aportó los 30 años, que le falta la edad
y que a la edad que tiene, previo a jubilarse, no lo contratan en ningún lado, se encuentran con la situación de que, bueno, a ver, no se está pudiendo jubilar porque no llega con el alcance de edad de ley, tiene todos los aportes y está en una situación de pobreza donde se le reconoce el sacrificio. Obviamente que es una medida contradictoria, salió de manera excepcional post pandemia, esta medida cae el año que viene, y también tiene otro punto muy importante, que es el tema de la exigencia de estar desempleado al 30 de junio del 2021. O sea, si vos en ese momento que pediste ese beneficio reunías esas condiciones y te dieron el beneficio y por alguna razón enganchaste algún laburito que te apareció declarado en ANSES, se te cae ese requisito y te tiran abajo el beneficio y no lo volvés a levantar, porque el requisito de estar desempleado al 30 de junio de 2021 ya no se está cumpliendo. Vos mismo vulneraste ese requisito al declarar una actividad, al declarar un ingreso. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta este ítem. Si a alguien se le ocurre hacer alguna changa o lo que sea, si está declarada, corren el riesgo de perder ese beneficio. Y además, no le pagan el 100% del haber. Por eso yo insisto en que no es una jubilación anticipada. Te exigen que estés sin trabajo, no te pagan el 100% del beneficio, no genera derecho de pensión, y es un decreto, no es una ley ya firme que está fija, es un decreto endeble que el año que viene se termina. O sea, no, tengamos en cuenta esto también, ¿no? Acá consultan, para acceder a la moratoria, ¿tiene que tener un mínimo de aportes? Bueno, ahí entramos en lo que salió ahora por tareas de cuidado, ¿no? Hay personas que, o mujeres que no han podido trabajar, que tuvieron hijos, se le va a tomar esos años como que aportaron y a lo mejor entre esos años más lo que compra por moratoria se puede llegar a jubilar. La jubilación sin aportes, lo vuelvo a remarcar, ya lo dije en otra oportunidad, no existe. Porque si vos estás accediendo por una moratoria y estás pagando, estás aportando para poder tener ese beneficio jubilatorio, ¿sí? Entonces, de alguna manera tenés que aportar. Vos vas a entrar por moratoria si tenés manera de llegar a reunir el requisito de ley, sumando otras cosas. Cuento una consulta de un potencial cliente que me transmite una colega. Dice, buenas tardes, tengo 58 años, ningún aporte. Tengo 5 hijos. ¿Qué edades deben tener para el beneficio? Por favor, necesito información. Bueno, a ver, acá tenemos que tener en cuenta algo muy importante y son los puntos discriminatorios con los que opera. Y perdón que hablo en estos términos, porque por ahí suena combativo y suena ofensivo, pero yo soy muy crítica de las medidas. Veo lo bueno, pero también como abogados tenemos que ver lo malo o lo retorcido de la medida. La medida de tareas de reconocimiento de tareas de cuidado tiene ciertos criterios diferenciales que parten del punto de vista si el hijo que tuviste fue biológico o adoptado, si percibiste SAUH, si nació sano o tiene una incapacidad. Claramente vulneratorio de todos los derechos humanos en bloque, esto lo quiero decir, y me hago cargo, me hago cargo yo de esto que estoy diciendo. Entonces, a esta persona que me dice, tengo 5 hijos, ¿me suma? Sí, por supuesto que te va a sumar y dependiendo de si fueron todos biológicos, dependiendo de cómo nacieron, dependiendo de si percibías SAUH. Yo te voy a poner un ejemplo. Esta persona de 5 hijos, ¿sí? Vos decís 5 años, 1 año por cada hijo. Si todos nacieron con un problema, se duplica, son 10 años. Si además percibía AUH, se le suma otro año más. ¿Entendés? Pero tiene 58. Bueno, ahí estamos. Pero estamos hablando de que no tenía aportes. Si no tiene aportes, tiene que ir por la común. La común son los 30 años. ¿Cómo llega a los 30 años? Y bueno, con las tareas de cuidado más lo que pueda llegar a sumar por moratoria. A esta consultante le decimos que aguarda a cumplir 60. En principio tendría que aguardar, salvo que pueda entrar con la moratoria más la tarea de cuidado. Le quedaría esa posibilidad.
Claro, pero tiene 58. Tiene 58. Claro, bueno, no, entonces sí tiene que esperar a los 60. Pero bueno, ahí te das cuenta el nivel de desinformación que hay. Nosotros como, a ver, en el mundo jurídico, abogados, estudiantes, manejamos este vocabulario, manejamos la agenda actual, pero la Sí, gente cae con estas consultas y nos transmite esto, que hay mucha desinformación, más allá de que ANSES informe, de que hagan sí. campañas, propaganda, es muy importante el asesoramiento, ¿no? Sí, bueno, un tip que yo doy mucho es, y que es notorio con esto de la jubilación anticipada, es que nosotros como abogados tenemos que acudir al boletín oficial siempre. El resto de la gente va a ir a la página de ANSES porque no sabe dónde buscar el boletín o qué tiene que leer del boletín, ¿sí? Pero yo el año pasado, y creo, y vos sos testigo de esto, desde que salió la medida del momento cero dije no es jubilación anticipada. Creo que fui una de las primeras en salir a decirlo esto. Y la gente no entendía por qué. Entonces, llegó un momento que dije, lo voy a hacer más claro, voy a hacer un reel poniendo una captura, y entonces en un reel puse una captura de la página de ANSES que dice jubilación anticipada y el requisito que reconoce que la persona está desempleada, y en la placa siguiente puse boletín oficial, prestación anticipada. Es prestación anticipada por desempleo, o sea, no surge ni del contenido de esa disposición que es una jubilación. Entonces, esto lo sabemos nosotros, que somos abogados, y que sabemos dónde buscar la normativa y dónde leerla. Entonces, el tip que yo les doy es, cada vez que ANSES sale a decir algo, analícenlo, no copien la propaganda, no se crean mejores abogados de ANSES por repetir la propaganda de ANSES, sino todo lo contrario. Porque entonces estamos avalando el discurso de ANSES, venga sin abogados y total le va a decir lo mismo que le estamos diciendo nosotros. ¿Sí? Entonces, no, nosotros tenemos que averiguar, tenemos que informarnos, tenemos que estudiar, no te lleva mucho tiempo leer un decreto, leer una resolución. No te insume páginas como cuando íbamos a la facultad que te tenías que leer 300 hojas para un parcial o para un final, ¿sí? Y nosotros estamos dando el servicio y estamos cobrando por ese servicio. Entonces es nuestro deber profesional y te diría moral de sentarnos a leer qué es lo que publican y cuáles son los requisitos. Como esto de la tarea de cuidado, porque con los criterios diferenciadores que utilizan en sus considerandos, no le aplica igual a todo el mundo, a todas las Voy mujeres. a leer otra consulta similar. Voy a Sí, cumplir 60 el 3 de diciembre. No tengo muchos sí. aportes. 3 hijos. En diciembre Bien, los 60. en ¿Cómo diciembre cumple los abordamos 60. esa consulta? ¿Cómo lo asesoramos? Bueno, en primer lugar, Es decir, que es muy general la respuesta. no, no, tal cual. En primer lugar, y esto es aplicable no a esto, sino a todos los casos, y vuelvo a lo que te dije hace un ratito, nosotros tenemos del otro lado un perfecto desconocido. O sea que el ABC es el quill y la clave de seguridad social y ver la historia laboral. Con la historia laboral, porque también tenemos que ver esos aportes, si eran por tareas comunes, si eran por tareas insalubres, ahí entra la cuestión del prorrateo, ¿sí? Esto, para que la gente lo entienda, ¿a qué llamamos los abogados el prorrateo? Bueno, hay personas que han trabajado periodos haciendo actividades comunes y en otros casos tareas diferenciales. Se hace un cálculo por el cual se empareja el requisito de uno y de otro trabajo, ¿sí? Del común y del insalubre, y ahí, haciendo esa cuenta, le dice realmente cuántos años de edad y de aportes tenía que tener o tiene que tener la persona para poder jubilarse. ¿Sí? No es lo mismo una persona que trabajó 10 años sentado en un escritorio al que trabajó 10 años a cielo abierto metiendo caños de gasoducto en un pozo, ¿se entiende? Entonces hay que tener en cuenta esto, quill, clave de seguridad social, qué tipo de aportes tiene y ver si con lo que tiene, más lo que ofrece el sistema previsional, se puede corregir o completar para acudir a un beneficio o a otro. Bien. Buen día, ¿qué tal? Quería saber si con 61 años me puedo jubilar. Tengo 3 hijos. ¿La nueva moratoria la puedo iniciar o tengo que esperar hasta julio? Quería saber si me pueden ayudar. Bueno, en primer lugar, la moratoria que todavía está vigente, ¿sí? Y acá les tiro un dato técnico. Ponele que la persona pueda entrar por la moratoria.
y yo pido turno cuando la ley todavía está vigente, ¿sí? ANSES me tiene que respetar que yo pedí el turno dentro del periodo que la ley estaba vigente. Por ejemplo, yo sé que esta moratoria está vigente hasta fines de julio. Yo pido turno hoy, que estamos a 15 de junio, y me lo dan para el 5 de agosto, a mí me tienen que respetar el derecho, porque yo el turno lo pedí el 15 de junio. Que me lo hayan dado para después de la vigencia de la ley, no significa que no tenga el derecho adquirido en el momento que hago la petición, ¿sí? Recordemos, y acudiendo nuevamente a la ley de procedimiento administrativo, que hay un principio de informalidad y que hay ciertas restricciones que les cabe al ANSES, pero no al administrado. Tema aparte, Sobre ¿sí? esta consulta, yo le preguntaría si cobra alguna asignación universal o alguno de ellos es discapacitado o adoptado, ¿no? Exacto, Abordar. exacto. En el caso de tareas de cuidado hay que hacer mucho hincapié, como te decía antes, en los considerandos de la propia medida, para ver cuánto suma. Bien. Si con lo que suma y con la moratoria además llega, y si no, si ya sabe haciendo un informe previsional que ni con la moratoria más las condiciones de este decreto suma, y tendría que ir aportando por monotributo como para no estar tan desamparada al momento de tener el derecho, ¿sí? Acá Hay mucha, sí, votando, dice, yo nunca aporté, trabajé siempre, pero en negro, y tengo una hija discapacitada. En principio compraba el plan jefes y jefas, que después lo pasaron a asignación. Después mi esposo sí trabajó en blanco y cobré los salarios de mis hijos. 3 tengo. claro. Bueno, acá entramos a lo siguiente. Hay personas que por ahí trabajaron en negro, pero fueron a juicio, ganaron el juicio, vos sabés bien que con la sentencia judicial lo puede pelear. Eso por un lado. Por el otro lado, si realmente ni siquiera tuvo juicio, no tiene manera de, porque bueno, trabajó en negro, bueno, ahí caemos en lo que estábamos hablando recién. Hay que analizar los hijos, si son biológicos, si son adoptados, si tienen incapacidad, si percibía UH, y ahí va sumando, ¿sí? Una vez que hace esa sumatoria va a tener que ver lo que llega a comprar por moratoria. Y si aún así tampoco llega, ahí le va a quedar la opción de adherirse al monotributo. De hecho, ahora, como ANSES y en pandemia aprobaron esta posibilidad de que el monotributo social sume como aporte, vos lo podés hacer incluso por la misma página de ANSES, o sea, el beneficiario lo puede hacer por la misma página de ANSES sin siquiera acudir a una oficina de AFIP, ¿sí? Con quill y clave entra a la página y accede al monotributo social. Claramente el aporte va a ser menor a que si, por ejemplo, haces un monotributo promovido, ¿no? Más o menos para que tengan idea de valores, el monotributo social no llega a los 1.000 pesos y el promovido son casi 3.000. Más o menos a valores de hoy, ¿sí? Para que se den en cuenta cómo impacta el aporte. Bien, acá consultan en el chat del Zoom, tengo una clienta que es autónoma, tiene 60 años y tiene 20 años de aportes. ¿Tendría que iniciar una moratoria por el resto? ¿Por esos 10? Pregunto. A ver, acá lo que tenemos que ver, y esto yo también lo remarco en el curso, tengamos en cuenta que aportes simultáneos en cuanto a fechas no suman, ¿sí? O sea, si tiene autónomo y independencia en misma fecha, va a tener que corregir lo que le falta para cumplir lo que tenga que cumplir. Por otro lado, hay que ver si esa actividad que hacía era insalubre o no, ¿sí? Lo que primero tiene que ver es eso, el requisito de años de edad y de años de aporte aplicable a esa actividad. Una vez que tiene resuelta esa situación y si tiene alguna normativa o no, o simplemente es común, tiene que ver qué años estamos, porque le va a sumar por ahí el salario de aporte, pero no en años de años de aporte. ¿Se entiende? Entonces, ponele que la persona aportó como autónomo de 2000 a 2007 y en relación de dependencia de 2000 a 2007. Bueno, sigue siendo la misma cantidad de años, me está faltando. ¿Sí? Tiene que tener en cuenta eso, en qué periodo aportó. Si le falta, y ya sabe que le falta, y no se sigue desempeñando, y por ahí sí tendría que ver la posibilidad de afectarla al monotributo si por moratoria no entra, porque no podés comprar los años que ya tenés. Ese es otro tema también. Hay gente que se piensa que compra por moratoria años al azar,
Y no es así. Si vos aportaste por ejemplo, del 2000 al 2003, vos tenés aportes, no los podés comprar por moratoria, porque ya los tenés declarados esos aportes. Podés comprar lo que no tenés, podés comprar lo que te falta. Bien, estos 20 años que dice la consultante de aportes tendrían que ver la fecha, y acá dice que es independiente la consultante, es productora Claro. de seguros. Claro. Bueno, entonces volvemos a lo que te decía antes. Esos aportes que tiene como autónomo y en relación de dependencia hay que ver en qué fechas los hizo, para ver si se suman o sea, si son, si se complementan en un mismo periodo a los fines del aporte salarial o si fueron aportes en el mismo periodo de dependencia y de autónomo, y ahí va a tener que calcularle el agregado y qué años va a tener que comprar, si están dentro de la moratoria o no. Igual hay que ver, yo no creo que tarden mucho en decir si se va a extender o no la moratoria, en tanto y en cuanto sea para mujeres. Estamos hablando de la medida para mujeres. En ese caso, como digo siempre, apenas haya una novedad, me voy a detener a leer la normativa para ver si sigue vigente en las mismas condiciones o qué cambió, para ver si lo podemos aplicar y en qué casos. Hoy por hoy, la que tenemos vence, si mal no recuerdo, es 23 de julio, ¿sí? Pueden bloquear el vencimiento con el pedido de turno, ténganlo en cuenta este dato, y después por lo demás, si se llega a prorrogar, bueno, ahí ya no hay problema. Pero bueno, todavía no tenemos un dato cierto. Y yo no quiero hablar de proyectos porque para mí el primer paso de la desinformación es hablar de proyectos, porque puede haber modificaciones hasta que se publica. Entonces después la gente va a decir, no, pero si decían que tal cosa iba a aplicar, no, se modificó y era un proyecto. Así que hasta que no salga la medida, de mi parte, no van a recibir información al respecto. En acá consulta Carla, dice, mi papá trabajó 16 años ininterrumpidos para un empleador desde 1978. No tiene Sí, todos los recibos. Le pedí al contador que me realice una certificación de servicios, pero me pide sí. los recibos y me dice que me va a certificar en base a los recibos que yo le presento, ya que en ANSES no aparecen por ser anteriores al 93. ¿Cómo puedo acreditar Exacto. esos 16 años? Bueno, en primer lugar, lo que le aconsejo, hay muchos aportes antiguos que ingresaban en sistema por cédula de identidad, es decir, si el papá hizo aportes, nosotros no tenemos manera de verlo, pero el funcionario de ANSES tiene acceso a determinada parte del sistema donde con el número de cédula de identidad pueden entrar a la base y rastrear los aportes por ahí. Eso como primera medida. Como medida adicional, tendría que ver si puede hablar con la Oficina de Recursos Humanos de esa empresa, porque la Oficina de Recursos Humanos debiera tener archivos laborales, ¿sí? Claro, acá dice Eh, que le pidió el contador la certificación, pero él le pide los recibos. Y dice que le va a claro, certificar lo que en base a los recibos que le presenten tanto ella como el padre. sí, la realidad es que, a ver, esto es como se habla vulgarmente en derecho, la carga de la prueba diabólica, ¿no? ¿Quién está en mejor condición de probar? La empresa, claramente. Hay que ver si este contador es nuevo, ingresó nuevo y no quiere rastrear los archivos, o tendría que pedir hablar con algún gerente de la empresa más que con el contador, porque el contador es un empleado más ahí, ¿se entiende? Ahí se va a tener que poner firme, va a tener que sacar, como digo yo, viste, los dotes profesionales, y va a tener que acudir a pedir hablar con alguien que tenga peso, que acceda a los archivos. Toda empresa tiene archivos, no pueden no estar los archivos, ¿sí? Y otro dato más que tengo para darle, también puede consultar, nosotros tenemos el servicio de la Superintendencia de Servicios de Salud, ¿sí? Que vos podés entrar a consulta pública con el CUIL o el DNI de la persona y tenés la posibilidad de ver qué empleador le dio alta, de qué fecha a qué fecha. Y como eso es consulta pública, tiene validez probatoria. Así que ahí tendría una prueba más para sumar ese vínculo laboral, ¿sí? Entonces, que el contador le pida papeles, en realidad es al revés, el contador tiene que rastrear
en los archivos de la empresa, es al revés. No sé por qué la está esquivando el contador realmente. Sigo leyendo. Sí. Hola, tengo 59 años, soy desocupada. ¿Qué posibilidad tengo de iniciar el trámite? ¿Cuánto tiene? 59. No tiene ningún aporte, no tiene hijos, no tiene nada. Pero esos fueron en los 80 y los 90. Después trabajé en negro. Está bien. Cumplo en febrero. Acabo de cumplir 59. Perfecto. Bueno, en primer lugar, no importa de qué año son los aportes. Hay personas que trabajaron más de 40 años y les juntaron todos los aportes y la jubilaron. O sea, esto es así. Sí es cierto, y acá también tenemos que tener en cuenta la siguiente situación, que es que vos tenés un periodo de tiempo en el que ANSES considera si sos aportante regular o irregular con derecho, hasta qué fecha aportaste y en qué fecha estás pidiendo el beneficio, ¿sí? Si realmente necesita jubilarse y va a tener que empezar a aportar algún tipo de monotributo para que pueda reunir años y que pueda acceder al beneficio. Porque me está hablando de aportes muy viejos. Bien, acá dice, tengo 60 años y 25 años de aportes. Perdón, igual también habría que ver si puede sumar por moratoria y comprar lo que no tiene, y ahí sí por ahí le podrían llegar a tomar el derecho. Pero hay que ver el caso particular. Esto es general, digamos. Perfecto. Hola, tengo 57 años con aportes, no llego a los 30, soy monotributista. Prosegur, trabajé 11 años y después en lugares de vigilancias. Tengo 4 hijos y sigo aportando. Bueno, Perdón, me sigo quedando en la pregunta anterior. La moratoria es hasta el 2003, con lo cual estaría fuera de plazo también. Le va a convenir ya empezar a aportar algún tipo de monotributo social o promovido, porque si no, no se lo van a tomar por el paso de años. Te bueno. pido que me releas esa pregunta, ese. Tengo 57 años con aportes, no llego a los 30. Soy monotributista. Trabajé 11 años en Prosegur y después en lugares de vigilancia. Tengo 4 hijos, sigo aportando. Bueno, mucha información acá, pero bueno, Claro, estas son las sí, consultas que llegan al estudio, que preguntan. es verdad. Es decir, Y esas son las consultas que yo le digo, deme el quiz, la clave de seguridad social, le hago la batería de preguntas y después le hago el informe. O sea, acá siempre volvemos a lo mismo. El derecho previsional es muy técnico. Entonces hay gente que compra la propaganda y se piensa que la propaganda le aplica. Y por ahí tiene un matiz, su caso, por el cual no le aplica. claro, tiene 57 igual. No, le falta Tiene, pero es hombre o mujer. mujer, Cristina. Ah, claro, bueno, ahí estamos en lo mismo. Si son aportes comunes, tiene que esperar la edad. Perfecto. Tengo 69 años, Elsa. Tengo 69 años, quiero saber si me puedo jubilar de ama de casa. Cuando estaba Macri, no pude porque soy viuda y cobro pensión. Mi marido era chofer de transporte y tenía más de 45 años de aportes. Cuando me estaban haciendo los trámites me dijeron que eran muchos y al final la pensión terminó siendo la mínima. Bueno, acá tenés dos cuestiones. La primera, el tope. Vos sabés que ANSES paga hasta determinado tope, ¿sí? Si la señora tenía o tiene una muy buena pensión por el marido, claramente la jubilación, en el caso de... Ah, no, pero perdón, era al revés, ¿no? ¿Le estaban pagando la pensión? Y Sí, la mínima, dice acá. claro. Bueno, ahí tenés el tema, como te decía recién, está el tema del tope. Y el hecho de que cobre pensión no significa que no pueda cobrar jubilación. No, Una cosa es la pensión. A ver, acá entramos a los fundamentos y al porqué de las cosas. ¿Por qué existe la pensión? Porque cuando la persona fallece, ¿sí? Queda un derecho habiente con el que compartía su vida y era el sustento de vida. ¿Sí? La finalidad de la pensión tiene que ver con venir a acompañar ese sustento, que por fallecimiento de la persona ese sustento ya no está. Punto uno. Punto dos, cuando yo voy a tramitar la jubilación, es en beneficio
a lo que yo aporté durante mi vida laboral al sistema previsional. Entonces, no pueden decir que porque te pago una cosa no te pago la otra. Eso no es cierto. Ahí no hay incompatibilidad. Lo que sí puede ser es que le apliquen topes, porque lo hace ANSES. ANSES aplica topes. Claro, acá Pero que no pueda tramitar la jubilación, no. dice, por lo de mi marido me dijeron que tengo que hacer el reajuste. Puede ser, pero ya pasaron como 11 años de la muerte, digamos. Claro. Bueno, siempre la vía del reajuste la va a tener y seguramente cuando le salga el juicio le van a tener que mejorar ese ingreso que está teniendo, ¿sí? Ahora, la jubilación la tendría que poder tramitar sin ningún tipo de problema. Hay que analizar el caso particular, como digo siempre, qué aportes tiene, en carácter de qué, si completa o no. Convengamos que teniendo 69, recordemos que la 24241 nos ampara en el beneficio del 2x1 en cuanto al exceso de edad, con lo cual ahí ya tampoco necesitaría los 30 años de aporte, necesitaría un poco menos. ¿En los 65? ¿Más de 65? En el caso de la mujer cumple los 60, pasa la edad, cada 2 años le baja 1, a los 62 le van a pedir 29, si hablamos de aportes comunes. En el caso del hombre, pasado los 65, vos porque me dijiste que era una mujer. Era una mujer, exactamente. Claro. 69. Ya estaba Por eso. lejano. Bien. Exacto. Acá Raquel dice 61 años, los cumple el 3 de mayo. Los cumplí el 3 de mayo. Un hijo, sí. Aportes tengo 10 años, del 80 al 90. Después no trabajé más. Claro. Bueno, acá volvemos a lo mismo. Tenés el reconocimiento de tarea de cuidado, de qué tipo de hijo es, acompañar esos 10 años que ya tiene de aporte y también va a tener que regularizar la situación de aportante porque si no, no va a acceder al beneficio. Buenas tardes, yo tengo una pensión de mi pareja ya fallecida, que es más de la mínima. Ahora voy a cumplir 62 el 10 de julio. ¿Puede ser que yo no me pueda jubilar porque cobro más de la mínima? Insisto, no tiene nada que ver. No hay incompatibilidad ahí. No hay incompatibilidad. Yo tengo 59 años, no tengo aportes, quisiera saber si yo debería empezar a pagar para poder jubilarme cuando tenga la edad, que sería el año que viene. Yo cobro en este momento, desde hace un año, el programa Potenciar Trabajo. Bueno, ahí primero tendría que ver si en la base de ANSES, en historia laboral, le aparecen aportes por lo que esté percibiendo, y si en el historial de ANSES no le aparece absolutamente nada, estamos hablando de ANSES, por ahí la persona es de IPS o es de otra caja, yo contesto en base a las preguntas que me hacen, entendiendo que me preguntan por ANSES. En ese caso, lo que yo les sugiero es que si no tiene nada, que empiece a aportar. Si no tiene nada, que empiece a aportar. Perfecto. Bueno, les recordamos entonces, el curso de iniciación en Derecho Previsional está abierto, es un curso que se actualiza constantemente, con videos explicativos, con material, ¿sí?, de apoyo, y bueno, con la supervisión y el acompañamiento de Griselda, ¿sí? Recuerden que, bueno, que pueden anotarse en cualquier momento, es un pago único que ustedes hacen, congelan el precio, arrancamos con un precio en febrero, hoy estamos con un precio en el mes de junio, y bueno, a medida que sigamos sumando contenido, obviamente que el valor va a seguir subiendo, así que aprovechen estos espacios para capacitarse, para brindar un mejor servicio, para sumar valor a la profesión, y bueno, de la mano de Griselda que los pueda asesorar, que los pueda acompañar, que los pueda guiar. Creo que eso es lo fundamental. Hay mucha información dando vueltas. Información de acá, información de allá, pero necesitamos a alguien que nos encamine, que nos guíe, que nos acompañe, al cual le podamos hacer una consulta más personalizada, más cercana. Así que lo hace Griselda en el curso y bueno, estamos obviamente abiertos a brindarles información, ya sea desde la página o ya sea al WhatsApp de Griselda, al Instagram, perdón, al Instagram de Griselda, porque ella se maneja por mail, y por Instagram. Claro, sí, tal cual. Sí, lo que quiero que tengan muy en claro es que lo que nosotros damos en el curso es netamente con fines
laborales, salida laboral, ya sea para ingresar a un lugar en relación de dependencia o trabajando por su cuenta, y que el contenido que acompañamos en el curso es de lo trabajado en la calle, ¿sí? No es que yo me senté a leer cómo tengo que decirle al funcionario si me rebota por tal cosa. No, me pasa de que voy, hablo, le planteo y con los fundamentos que uno tiene de venir caminando en esta ruta, ¿no? Por así decirlo de alguna manera. Entonces, lo que nosotros acompañamos, algunas cosas puede ser que las encuentren en algún lado, otras no, ¿sí? Hace poco una colega me comentaba que no le dejaron presentar un trámite porque el escrito que había redactado para acompañar al inicio no estaba firmado por el titular. Yo decía, no te puede pasar esto, o sea, claramente ella no sabía, porque era muy novel, no sabía que no se lo podían rebotar si vos ya figurás como apoderado en la carta poder. Vos estás como apoderado en la carta poder y a partir de ahí no necesitas la firma del beneficiario, te manejás vos por tu cuenta. Sin embargo, no le habían querido iniciar el trámite porque no estaba la firma de la persona en el escrito que había confeccionado, teniendo la carta poder. Bueno, este tipo de cosas no te las va a dar un libro de previsional ni la ley 24241. Eso es lo que quiero, el mensaje que les quiero dejar, ¿sí? Y obviamente, con posterioridad al curso mío, van a seguir surgiendo situaciones locas que nosotros por ahí no las vamos a dar porque por ahí ni a nosotros nos pasa, y les va a pasar a ustedes como primera vez, y compartirán la experiencia para abrirle los ojos a los demás colegas, porque acá hay una retroalimentación constante. Fundamental, esto último que dijiste, la retroalimentación, el feedback. Y más entre colegas, Exacto. para poder compartir experiencias y poder sumar. Bueno, muchas Exacto. gracias a todos los que están en el Facebook, agradecidos, a los que están acá en el Zoom, los inscriptos ya que abonaron el curso y que se siguen capacitando. La idea es poder hacer por lo menos una vez por mes este tipo de encuentros para poder, como dijiste recién, hacer una retroalimentación, compartir experiencias. Sí, también me gustaría saber de algunos de los que por ahí están conectados, si nos pueden contar después, si ya iniciaron algún trámite, si les sirvió, digamos, o les está haciendo de utilidad esto que acompañamos en el curso, porque para nosotros es importante saber que son herramientas que realmente están pudiendo dar, ¿no es cierto? Así que si alguno de los que está ahí nos quiere contestar, nosotros... Ahí voy a dejar el correo electrónico de Griselda para que puedan pedir información. El correo es eselato.griselda@gmail.com. Todos los que quieran solicitar información del curso que ella está dando para colegas, para estudiantes que quieran capacitarse en esta área, ella les va a estar informando y bueno, que se puedan sumar a los más de 100 inscriptos, más de 100 personas que ya están inscritas, así que una buena Sí, iniciativa. sí, pasamos los 100 inscriptos ya y lo bueno y lo que quiero destacar, que hay algunos que por ahí nos escriben por privado y nos agradecen porque se animan a tomar casos, porque tienen alguna duda y uno está ahí para responder y se le puede resolver en el momento, tratando de no ser muy... como se dice vulgarmente, catedrático, creo que es la palabra, sino más bien desde un punto de vista más coloquial, obviamente con la óptica del abogado, ¿no? Esto de cómo plantear tal manera, pero sin utilizar lenguaje que por ahí les resulte más confuso de lo que ya por ahí, la duda que vienen, ¿no? De aquella duda que puedan llegar a tener. Bueno, Grisela, un placer compartir Bueno, este yo encuentro. te agradezco que me hayas convocado para, bueno, vos brindas otros cursos también con otros colegas, esto también vamos a decirlo, y voy a destacar esto, que las personas que vos elegís para dar los cursos son personas que ya están ejerciendo la profesión, que están caminando la calle, y pueden darle esa mirada que le falta al Nobel o al que no se anima, y en ese sentido estamos todos parejos, ¿no? Todos los que damos los distintos cursos. Así que en lo personal yo te agradezco, porque me imagino que vos desde tu cuenta, y hablarás con muchísimos colegas, no solamente conmigo, que me hayas elegido para dar el curso,
de mi parte estoy súper agradecida, es un placer, y la retribución también que recibo de los inscriptos. Así que muchísimas gracias por esta experiencia. Bueno, el placer es mío. Acá dice Lilian, ¿cuándo el próximo curso? No hay próximo curso, es un curso actualizable, ¿sí? Pago único, acceso a todo el material y lo que se vaya subiendo de acá a diciembre del 2022, ¿sí? No hay Exacto, algo en vivo, sino que lo hacen a su claro. ritmo con el acompañamiento de la doctora. Acá le dejo... Vamos a remarcar esto, ya que está comentando cuando inicia, lo que dijimos al comienzo de la transmisión. La modalidad de que sea sincrónico y no fijar día y horario de conexión tiene que ver con que cada uno tiene distintos tiempos a lo largo de su vida cotidiana. Hay gente que estudia de noche porque en el día trabaja, tiene los chicos y no se puede sentar a estudiar. Atienden Y el como es estudio a la tarde, exacto, no puede exacto. entrar a un vivo. Exacto, entonces por ahí esta herramienta que además la estamos dando con fines de salida laboral, considero que lo último que tiene que tener es una restricción en tiempos de conexión, sino todo lo contrario, tiene que ser una herramienta al alcance para que puedan trabajar. Así es. Bueno, muchas gracias a todos entonces. Gracias, ahí estoy viendo a todos los que están saludando. Bueno, gracias a los que estuvieron presentes. El vivo va a quedar grabado, ya después le vamos a indicar cómo acceder. Gracias a todos. Buenas Muchas tardes. gracias. Gracias, Griselda. Gracias a los que estuvieron acá también en el Zoom. Saludos a todos.